¿Y cómo es? ¿Cómo acaba uno trabajando en una empresa como SAP, ¿no? Evidentemente, cada uno tiene su propia historia, pero en tu caso, si nos vamos atrás en el tiempo, si no me equivoco mal, estudiaste en la Universidad de Piura, en Perú, una ingeniería mecánica, ¿era? ¿O Mecánico qué? eléctrica, sí, Ah, electromecánica, sí. ok. Y, y entiendo, pudiste trabajar allá durante unos años y luego viniste a España. ¿Y qué retos tuviste que afrontar a nivel de reenfoque de tu carrera profesional al llegar a España, por ejemplo? Para mí significó un reto en varios aspectos, porque al final es un cambio de área de trabajo. Yo, como bien has dicho, empecé trabajando 100% en el entorno industrial, como ingeniero de producción, y entonces significó un salto en diferentes aspectos, como decía, uno en el área de trabajo, porque a partir de ahí ya dejé de trabajar directamente en el área industrial, en el área de producción. También un salto a nivel de otra industria. Yo trabajaba en la industria del etanol, que producíamos etanol para combustible a partir de caña de azúcar, y ahí me pasé 5 años. Entonces, cuando vine aquí, cambié completamente de industria, ese es otro salto. Y otro salto, evidentemente, es el regional, ¿no? Empecé a trabajar aquí siempre desde que empecé a trabajar en España, trabajando con proyectos de impacto global o europeo, ¿no? Entonces, al final es adaptarte a la manera de hacer negocios, que esto va desde las habilidades para comunicar hasta también actualizarte en las skills que tienen los competidores con los que tú estás trabajando cada día, ¿no? Entonces, al final, hasta cierto punto fue como empezar de nuevo, también porque tú llegas a España desde Latinoamérica con un currículum de empresas que son muy conocidas en Latinoamérica, por ejemplo, pero que aquí no son muy, o sea, a no ser que la persona haya trabajado en el sector, pues no las conoce, ¿no? Entonces, prácticamente es como empezar de nuevo, analizar dónde quieres llegar, analizar cuál es el ecosistema de empresas, skills que tienen tus competidores y en base a ellos empezar a labrar el camino otra vez. Sí, es interesante también, ¿no? Porque a veces son aspectos que no tenemos en cuenta. Hay rubros o hay sectores que, por ejemplo, en Latinoamérica o en algunos países son de mucho peso. No sé, sector minero, por ejemplo, ¿no? En cambio, claro, en España prácticamente, ¿no? No habría nada que hacer en este sentido, ¿no? No somos ninguna Exacto. potencia en este aspecto. O sea que realmente en esas skills o en esta adaptabilidad seguramente también fue necesaria esa formación que decíamos en el recorrido de tu experiencia. He visto que en tu carrera formativa has tenido, por un lado, estudiaste un máster en operaciones, logística, supply chain, después también un programa ejecutivo, programa de dirección en analytics y inteligencia artificial. Ujú. Y bueno, y ahora creo que vas a estudiar hasta un Global Executive MBA, Sí, o correcto. parecido, ¿no? Sí, correcto. Entonces, yo quería preguntarte en qué medida crees que la formación de posgrado, en este caso, te ha ayudado o te ha acompañado en lo profesional también. Mm, yo creo que lo clave o el punto crítico para decidirte por una formación, y cuando digo decidirte por una formación, no solamente es el tema en el que la vas a hacer, pero también la escuela donde la vas a hacer, el país, el idioma, etcétera, etcétera, es haberte trazado tu roadmap como persona y como profesional, ¿no? Es decir, hacia dónde quieres llegar o cómo te ves de aquí, por ejemplo, en 5 años o en 3 años, ¿no? Y entonces, en base a eso, ir tomando los pasos. En mi caso, la verdad que cada formación que he hecho ha sido complementaria o necesaria para el roadmap que yo tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hice la de supply chain, Ujú. en operaciones, es justamente porque yo quería salir del ámbito industrial y quería tener una visión más holística de la empresa. Entonces, al final, esto me aportó puntualmente el máster en operaciones, ¿no? Entonces, al final, a partir de ahí,
ya tenía más herramientas para tener una visión holística de la empresa, es decir, no solamente producción, sino recursos humanos, marketing, estrategia, etcétera. Y luego, si hablamos a modo general, todas las formaciones me han ayudado a actualizarme en las tendencias, porque al final compartes información con compañeros, compartes casos, compartes grupos de trabajo, y entonces te actualizas en las tendencias del mercado, no solamente de la industria, pero también de diferentes países. Es decir, no es lo mismo hacer negocios en Europa que en Latinoamérica. Ujú. Y por poner un ejemplo, ¿no? Un caso muy... que parece muy sencillo, pero al final cosas como estas hay que tener en cuenta. Si trabajas en logística en Europa, no es lo mismo que trabajar en logística en Sudamérica, ¿no? Porque al final el estado de las carreteras, el estado de mantenimiento de las carreteras, las rutas que hay, son completamente diferentes, ¿no? Entonces, al final, con este ejemplo muy sencillo, podemos ver que el hecho de compartir aulas, el hecho de compartir equipos de trabajo con gente con la que no tendrías nada en común normalmente, pues al final aprendes mucho.